Hola, mi nombre es Camila Reyes, soy estudiante de tercero Economía del Instituto Santa Cruz. Con mi grupo estudiamos sobre el segundo gobierno de Rosas, pero hoy específicamente voy a tratar el tema de la generación del 37. Esta generación surgió en el segundo gobierno de Rosas y fue un grupo de jóvenes intelectuales que eh, marcaron un antes y un después en las políticas y culturas nacionales. Estos intelectuales nacieron en Provincias Unidas y se criaron en un contexto de cambios profundos tras la independencia. Estos intelectuales nacieron en distintas provincias, por ejemplo, Esteban Echeverría y José Mármol provienen de Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento proviene de San Juan y Juan Bautista Alberdi y Marcos Avellaneda provienen de Tucumán. Muchos de estos se conocieron en Buenos Aires, estudiando en un colegio de culturas morales y en la Universidad de Buenos Aires. Ellos, inspirados por el romanticismo europeo, se propusieron una revolución de ideas, abandonar la herencia colonial española, construir una identidad nacional y promover el progreso cultural y político. Su primer lugar o su primer espacio de encuentros fue el Salón Literario, que fue fundado en 1837 y donde se podía discutir ideas sobre libros y llevar sus propios escritos. La generación del 37 y el gobierno de Juan Manuel de Rosas tenían unas diferencias muy marcadas en cuanto a su ideología y política. Mientras Juan Manuel de Rosas representaba un liderazgo autoritario que se basaba en el control centralizado y el federalismo nacional, la generación del 37 aspiraba con una transformación basada en el progreso y la modernización o la modernidad. La generación del 37 rechazaba el caudillismo y el personalismo de Rosa, que lo relacionaban con la barbarie y el atraso del país. Este choque generó visiones, este choque de visiones generó tensiones que luego se intensificarían con las medidas represivas de Rosas, como la clausura del Salón Literario en 1838, que obligó a muchos de estos intelectuales a exiliarse y seguir con su oposición en el extranjero. El exilio llevó a muchos de estos intelectuales a Montevideo o a distintos destinos. Allí sus diferencias con los unitarios se desvanecieron y se unieron para una oposición común contra Rosas, para crear una oposición común contra Rosas. Y a través de la prensa y su apoyo a las iniciativas militares, lograron continuar luchando sobre sus ideales. Los miembros de la generación del 37 dejaron un legado con sus acciones y obras. Por ejemplo, Esteban Echeverría fue el pionero y fundador de este movimiento. Y también fue el autor del Matadero y La Cautiva. Después, Domingo Faustino Sarmiento fue un educador y político que también fue autor de Facundo o Civilización y Barbarie. Y luego Juan Bautista Alberdi fue el redactor de Las Bases que inspiró la Constitución de 1853. La generación del 37 dejó una huella imborrable, en donde a través de su literatura, filosofía y acciones políticas ayudaron a construir una visión una visión de país basada en el progreso, la modernización y el fortalecimiento de una identidad cultural. Su lucha no solo definió una era, sino que definió o sentó las bases para una Argentina moderna. En mi opinión, los integrantes de la generación del 37 y el gobierno de Juan Manuel de Rosas
representan dos caras de un momento decisivo en nuestra historia. Mientras que Rosa buscaba mantener el orden con un control estricto y mano dura, la generación del 37 soñaba con una Argentina moderna basada en el progreso, la educación y la libertad de ideas. Aunque estaban en extremos opuestos, ambos marcaron profundamente el camino del país. Personalmente creo que eh, este conflicto dejó una lección sobre cómo equilibrar el orden y la libertad para poder construir un país. Y hoy la generación del 37 nos muestra que con ideas se puede cambiar al mundo. Muchas gracias.